edición en La Revista. Nos acompaña aquí en estudios Luis Barberí, que es el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Muy buenos días, bienvenido a La Revista. Buenos días, Gabriela, muchas gracias. La Confederación de Empresarios Privados que lideriza usted ha enviado una carta al gobierno sobre el pedido de incremento salarial de hasta el 10% de la Central Obrera Boliviana. ¿Están las empresas en condiciones de aumentar los salarios? No, de ninguna manera. Estamos viviendo un tiempo muy especial en lo económico. No hemos superado todavía los efectos de la pandemia, de la gran parálisis de nuestra economía y de la economía global. Y bueno, va a pasar todavía un buen tiempo hasta que lleguemos a tener la estatura, si se quiere, empresarial, cada empresa de antes de la pandemia. Entonces, creo que no es momento de estar pensando en incrementos, yo creo que es momento de estar pensando en reactivarnos, en fortalecer las unidades productivas para que sigan brindando posibilidades de futuro y de reactivación a la economía a través de mejorar sus ingresos, a través de reinvertir, a través de generar mayores condiciones de empleo, a través de un efecto positivo sobre la tributación que necesita el Estado a su vez para poder financiar las actividades públicas. Precisamente, ¿cuál sería el impacto en el empleo formal si se aprobase un incremento de estas características? No, mire, antes de la pandemia hablábamos de que un 20% de la fuerza laboral más o menos está formalizada. El sector empresarial privado es formal, entonces tributa, cumple, genera empleos dignos. Actualmente, después de la pandemia, estamos hablando de un 17% más o menos, pero tenemos que tomar en cuenta que, de acuerdo a sondeos que hemos hecho, más del 85% de las empresas de Bolivia han sufrido un efecto importante, un impacto importante de la pandemia en su accionar. Tuvieron que achicarse, unas quedaron en el camino y lamentablemente no pudieron continuar, se perdieron cientos de miles de empleos, se han reducido los tributos, en fin, las empresas se han achicado, sin embargo los costos se mantienen, los alquileres se mantienen, los sueldos se han mantenido incluso durante la pandemia. Entonces, y todo eso no se toma en cuenta, sin embargo eso ha significado un debilitamiento del empresario que tiene que recuperar. Y eso no se logra de un día para otro, hay créditos que pagar, en fin, creo de que hay que verlo con un sentido de futuro mucho más amplio, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista del sector laboral, del sector gubernamental también. El gobierno a su vez va a tener un impacto, tenemos ya una economía con un déficit fiscal planificado casi insostenible, ¿no? Seguramente van a dejar de ejecutarse inversiones públicas del sector público para poder financiar sueldos y salarios del sector gubernamental. Y si a eso le agregamos un freno que va a tener sobre las empresas un incremento salarial, y si a eso le agregamos el incremento salarial que va a tener que pagar el mismo Estado, entonces creo que las condiciones se van a poner muy, muy difíciles. Es momento de ajustarse el cinturón, es momento de ver las cosas como en un hogar. Cuando las cosas no van bien, pues la familia, todos ajustan sus gastos, ajustan su economía para poder afrontar la realidad. Y hay que ser realista, no puede uno abstraerse de lo que está pasando y las condiciones que tiene. Señor Barberí, ¿cómo está? Buenos días. Pablo Montaño le saluda. El último incremento salarial fue el 2019, cuando se subió el salario en un 4%. ¿El país ha recuperado su economía en niveles anteriores a la pandemia? No, definitivamente no. Si nosotros comparamos las estadísticas, hay de 9 sectores que hemos estudiado, 7
todavía no llegan a los niveles de actividad del 2019. Eso quiere decir de que definitivamente en esos sectores no hay posibilidad de seguir cargando más la operativa de las empresas. Entonces es muy difícil volver a los niveles anteriores porque hay que remontar el espacio, si se quiere, perdido, y además buscar de tener un crecimiento. La economía tiene que absorber cada año más de 150.000 nuevos, generar más de 150.000 nuevos empleos para poder dar cabida a la nueva fuerza laboral que cada año se incorpora. Entonces, creo de que las condiciones son muy difíciles y tiene que manejarse el tema económico con mucha seriedad y con mucha mesura. Señor Barberí, ayer se envió una carta al presidente Arce pidiendo de que se incluya la Confederación en la negociación del aumento salarial. ¿Ha tenido algún tipo de respuesta ya? No hemos tenido respuesta todavía. Nos imaginamos que hoy o mañana, en estos días, tendremos algún contacto para hablar sobre el particular. Creemos nosotros que es muy importante a estas alturas ya tener encuentros y iniciar un proceso de diálogo que el último año y medio casi pues no se lo ha tenido con el gobierno, y nosotros somos componente muy importante de la economía nacional, y si estamos todos hablando de reactivar la economía, creo que dejando de lado al sector empresarial privado, pues no creo que se vaya a lograr el efecto de trabajar todos unidos en forma conjunta y mirando un solo objetivo, que es el de la reactivación económica y la generación de más empleo, de más tributos, etcétera. Le agradecemos mucho por esta entrevista y nos mantendremos atentos a la respuesta de parte del presidente Luis Arce a esta convocatoria, reunión que están solicitando los empresarios